Corazón, carajito. ¿Esa era mi ropa? Sí, señor, sí lo es, solo que lo trajimos para celebrar la increíble propuesta que estamos a punto de hacerle. ¿Tú crees que yo soy huevo? Ven para acá mi mierda, chico. Joder. Dale ahí rapidito que me va a dar con unos culos. ¿Sabes cómo es la vaina, García? Ahora. Señor, me veo en la necesidad de decirle lo guapo, bello, hermoso, vigoroso que se ve hoy. No me toca, asqueroso, ¿vale? Nuestro queridísimo señor, sabemos que el plan de gobierno anterior tuvo ciertos inconvenientes. Inconveniente. Coño, es una forma muy elegante para la cagada que se lanzaron la otra vez. Pero si cuando le dijimos la idea le había encantado. ¿Qué dijiste? ¿Acaso estás insinuando que lo que pasa en mi gobierno es culpa mía? ¿Qué bolas tienes tú, chico? ¿Ah? Soy mujer. Mujer, negra, lesbiana. Disculpe, señor, continuamos con la presentación. La idea principal es plantear un sistema de libre mercado en el que se fomente la competencia entre empresas. La idea general es aumentar la intervención del Estado en el mercado a través de la confianza del consumidor por el comprador. No vale, que ladilla. ¿Otro mercado más? ¿Para qué? ¿Para qué otro mercado? Totalmente de acuerdo, presidente. Me puedo haber quedado tranquilamente viendo el juego del Rayo Zuliano. Y aquí estoy, como un pobre huevón viendo esta vaina. Ya sé, hagamos unos juegos, unos en los que hayan ganadores y perdedores en los cuales puedes escupirles, presidente. Bueno, eso no suena mal. Que sean transmitidos en vivo y que usted, por supuesto, sea uno de los comentaristas. Pero aparte, escuchen esto. Podemos hacer unos desfiles para presentar ahí a la gente, que obviamente se va a morir porque están pelando bolas. Coño, vamos a ir al desfile, para que la gente no diga que yo me incentivo la cultura. Y así todos ganamos. Y si construimos un lugar donde encerrar a los jugadores, pero temático, tipo el lugar donde estudió Prezi, donde se crió. Coño, ya decía que no era tan bruta como parece, ¿vale? Tiene algo de cerebro por lo menos. Ok. Hagamos un juego para subir el ánimo de la población, pero ¿de qué trataría? ¿Qué pasaría con los perdedores? Ah, vaina, pues. Ahora todo lo tengo que hacer yo. Todo yo. No jodas. Necesitamos un nombre. ¿Qué tal te amamos, Prezi? Eso puede servir. Creo que sí. Y juegos súper divertidos. Ya, sí, te voy a decir algo. Tú eres como esta botella. Coño, tú eres un poco tapadito a veces. De verdad. Tú eres un poco tapado de verdad. Brutito. Ya sé, los Juegos del Hambre. Al final es lo único que no le falta a este país. ¿Coño acabas de decir? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de A5 FPS. El día de hoy nos acompaña Ale, Victoria, Cristian, Agri en las cámaras y pues yo, Daniela. Hoy vamos a hablar de los Juegos del Hambre. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de los Juegos del Hambre, pero no en general de los Juegos del Hambre. Decidimos hablar sobre el villano principal de la saga, que es el presidente Snow, Cornelius Snow. Nunca he sabido pronunciar. Nunca he sabido pronunciar ese nombre y nunca lo voy a saber Nos pronunciar. vamos a referir como Snow. en este episodio. Exactamente. Tal vez en esta temática queda mejor, no sé, Anakin Skywalker en Star Wars, pero siempre se habla de él como villano, así que ya tocaba hablar de otro villano y pues su evolución. Así que bueno, empezamos con la trilogía original, ¿no? Sí. El contexto de la... El contexto. obvio. O sea, para aquellos que no hayan visto nunca los Juegos del Hambre, Yo. como Christian, los Juegos del Hambre se sitúan en un país distópico, un país que se divide en 12 distritos que tuvo una guerra hace muchos años contra el Capitolio. O sea, los distritos se rebelaron contra el Capitolio, que es el que los lidera. Después de esta guerra, como castigo del Capitolio, para recordarles los distritos, todo lo que hicieron, se crean los Juegos del Hambre, en donde cada distrito todos los años tiene que mandar a un joven hombre y una joven mujer, a un chico y una chica,
a estos juegos donde literalmente solo va a poder sobrevivir una persona. Esta persona ganará el reconocimiento y bueno, todos los demás morirán en la arena. Los Juegos del Hambre existen, o sea, la saga original empieza en los 74 Juegos del Hambre, o sea, ya ha habido 74 anteriores, y los Juegos del Hambre empezaron con un presidente totalmente diferente, pero durante uno de esos años es el presidente Snow quien asume el cargo. Así que ya en la trilogía original es el líder. No sé si quieren empezar con la primera película, Los Juegos del Hambre, ¿alguna opinión importante? Ah, de los Juegos del Hambre. Sí, de la película y del personaje ahí. Bueno, o sea, eso es lo que estábamos hablando un poco detrás de cámara, que es lo que tú mencionaste, fue ella. Bueno, no sé. Que o sea, en la primera película como tal, que Snow no es el foco, o sea, y no se presenta así como tal villano, o sea, no se conoce mucho en la primera película, que yo recuerdo, sino se centra más en Katniss, en su entorno y los juegos, o sea, presentarlos y explicarlos. Así que... O sea, sí, hay que dejar claro que por lo menos en la saga principal se centra obviamente en Katniss, que es su protagonista, y en toda la rebelión que se da. Pero Snow sí nos presenta en la primera película y se presenta como un personaje sumamente inteligente y alguien como que sumamente... Sí, tiene como que el don de la palabra, sabe expresarse. Es alguien que desde el momento uno tú dices, esta persona no es estúpida, no es un líder que está ahí de casualidad, es alguien que llegó ahí por un motivo. Y a medida que avanza, digamos, la saga principal, vamos descubriendo un poco más de cómo está ahí. Bueno, tengo que aclarar que en la primera película Snow sale en menos de 5 minutos en una película que dura 2 horas. Eso iba al punto de que para mí realmente él no es el villano de esa película. Eso no significa que bueno, no sea el villano porque es el presidente de una dictadura que él forjó los Juegos del Hambre y tal, pero realmente ahí los ideales de Katniss eran diferentes. Ella simplemente quería vivir tranquila con su hermana y yendo a casar con Gale. Hasta ahí. Entonces le implanta los Juegos del Hambre y su meta es sobrevivir a los Juegos del Hambre. Y quienes se interponen de sobrevivir los Juegos del Hambre son realmente los profesionales de esos juegos, que son Cato, Clove, Glimmer y Marvel. Y bueno, para mí ellos son los villanos de esa película. Sí. Ya es al final de la película donde Snow se introduce realmente como el villano cuando tiene como una pequeña confrontación con Katniss, porque antes de eso él con Katniss nunca se habían hablado, porque bueno, él es el presidente y era una carajita ahí que iba a jugar sus olimpiadas, una vez así. Exacto, por eso digo, o sea, como tal Snow lo vamos conociendo a medida que avanzan más las películas y va asumiendo como que su papel de villano antagonista contra Katniss. Pero la primera sí tiene sus frases épicas, como por lo menos la de la esperanza y cosas así que ya te dan a entrever cómo es este personaje. Eso es lo que justamente iba a preguntar, de que, o sea, oye, que ya les dije, no vi la saga, si era algo que fue evolucionando, es decir, que por situaciones se fue convirtiendo en villano, o siempre ha sido así, solo que está tapado por la historia como se explicó en sí. En la trilogía original, porque aparte este personaje tiene una precuela propia para él y ya se sacó una precuela de otro personaje donde él sigue siendo el villano y que se le va a hacer película. Ahí sí se ve una evolución, pero como tal en la trilogía original, en el personaje no hay una evolución de sí mismo porque ya es un señor de 80 años que ya evolucionó y eso ya te lo dejan claro. Pero digamos como que su presencia en la película sí, porque en la primera es una voz omnipresente, o sea, yo me volví a ver como excusa todas las películas para este episodio y literalmente la primera vez que te la aparecen es en La Cosecha, en un video explicativo sobre qué es los Juegos del Hambre, que sale su voz tipo toda mística, que te representan casi como un dios, él explicándotelo por qué tú tienes que morir por él y vainas así, es como, ya te lo presentan ahí como una especie de dios. Guerra, terrible guerra. Viudas, huérfanos, niños sin madre. Esa fue la rebelión que sacudió nuestra tierra. Y después ya te lo muestran como más humano, un humano manipulador, calculador, y bueno, cada vez va tomando más protagonismo en la saga. ¿Y cuánto tiempo pasa entre película y película, por ejemplo? Entre la primera y la segunda pasa un año. Y entre la primera, la segunda y la tercera es cuestión de meses. O sea, todo sucede consecutivamente. ¿Hace cuánto es? La precuela ocurre es en los juegos número 10, 64 años antes. Entonces, claro, en la precuela, Snow no es el presidente, Snow es alguien más del Capitolio que de hecho ni siquiera es de las clases más altas que tiene el Capitolio. Entonces es como vemos a este personaje convirtiéndose en el presidente Snow o el villano que asume en las últimas películas de la saga. ¿Ya vamos a hablar de la precuela o vamos a seguir? No, si quieres sigue. O sea, algo importante destacar que, por ejemplo, yo me creé este libro por algo.
que lo de que él no es importante tanto, por lo menos en la primera película, no es solo por la película que lo sacaron por falta de tiempo, en verdad, lo agregaron más porque este libro es contado desde el punto de vista de Katniss, entonces ella no, en este momento no le importa Presidente Snow, tal vez le tira mierda de vez en cuando como todos nosotros, no a Presidente Snow, sino en general, pero, pero él apenas aparece, literalmente la única aparición de Snow en el libro es aquí marcado y es en un dibujito, si me sale, lo muestro, aquí, y donde él se ve literalmente apenas. Y me da risa porque según es un señor de 80 años, pero el dibujo parece un carajito de Kreita, pero bueno. Entonces realmente en la primera película, la historia y tal, él es alguien ahí que tú sabes que está ahí y que es malévolo, pero está ahí. Sí, porque es que además en la segunda película tiene más sentido porque ya Katniss se vuelve una figura notable y se está convirtiendo en una figura de rebelión. Entonces, obviamente, y contexto de los juegos, que el vasallaje, ¿no? El vasallaje. Entonces, sí conocemos más a Snow y sale mucho más. Y yo puedo hablar de la precuela. ¿Quieres hablar de la precuela? Dale, no te contengas. No, es que iba a decir, tipo, es que obviamente en esta trilogía Katniss es la protagonista y es su visión que todo está contada. Pero algo que iba a decir que, obviamente, desde esa película, desde la segunda para adelante, que ya se presenta más a Snow, sí está esa cuestión de que, ajá, de conocerlo, sus motivos y todo eso, y también que se nota que él tiene cierta fijación, o sea, no sé si es la palabra, hacia Katniss. O sea, cierto interés especial que, obviamente, se conoce en la precuela. A la señorita de Verdín. Por cierto, algo curioso que tengo que contar, lo juro, porque es curioso, es que tipo, uno se da cuenta de lo malvado que es cuando manda a matar a Seneca Klein, que era el director de los Juegos del Hambre en la primera película. Que aparte yo diría que él incluso en esa película es más villano que el propio Snow. Y me parece curioso porque el personaje se llama Seneca, nosotros tenemos una historia rara con Seneca, pero no importa, que es un personaje de la mitología, del Imperio Romano, un personaje del Imperio Romano, bueno, era español, pero vivió en el Imperio Romano, que fue obligado, fue impulsado a suicidarse, igual que ocurrió al Séneca de estos libros y de esta historia. Entonces, otra cosa, como que un dato curioso de la autora que me encanta, porque aparte los Juegos del Hambre están basados en las luchas de gladiadores, así que calidad. O sea, la autora tiene como que muchos guiños a la historia, por lo menos Panen se llama así, por una frase griega que significa del pan y circo, que al final los Juegos del Hambre terminan siendo un poco eso. O sea, terminan siendo entretenimiento para que la gente no se fije en los verdaderos problemas que hay. O sea, por eso uno dice que capaz en la vida real puedan ocurrir esos juegos. La verdad es que ayer hablando de esto, no sé si Cristian estará de acuerdo, si te metes en la mente macabra del tipo, los juegos tienen todo el sentido del mundo. Y puede, o sea, yo sí veo a una persona pensando, esto está viable, vamos a hacerlo, o sea, Es que de por verdad. lo menos, yo lo que decía que desde Bueno, la lo primera puede hacer Mr. película... Beast, pues. Oye, sí, contacta. O sea, yo le que decía que por lo menos desde la primera película vemos un poco como que la mentalidad de Snow es que en la primera película él le dice a Seneca, un poco de esperanza es buena, mucha esperanza, ya no. Porque eso te da a entender que, o sea, cómo funciona él en su mente en los juegos. Darles un poco de esperanza, darles la idea que ellos con estos juegos van a poder vivir mejor, darles la idea que con estos juegos ellos se van a superar, darles la idea de que su tributo va a ser el ganador, más no les des mucha esperanza, porque si no se rebelan contra ti. Pero, perdón, precisamente el mensaje que le da al espectador, ¿ustedes creen que tal vez pueda ser esperanzador, como tú dices? ¿O tal vez algo pesimista de lo que si en un futuro eso llegase a ocurrir? Él como personaje no da un mensaje esperanzador para nada, obvio. Negativo. Pero tipo, la saga en sí es contradictorio, porque como tal la saga concluye diciendo que Katniss, su último diálogo es mis hijos sabrán que están jugando en una tierra que está llena de cadáveres, pero hay juegos peores, dando a entender que, bueno, Es todo lo lo que que hay. ella lo que vivió. Digamos como un mensaje esperanzador de que pese a todo las cosas mejoran. Pero me da risa, bueno, risa no sé, pero que le preguntaron al actor de Pita, ¿cómo que se llama? Josh Hutcherson. Ajá, que él preguntó si él creía que los Juegos del Hambre tenían un final feliz. Él dijo, no, porque él veía que ese mundo era cíclico y que era imposible que... Bueno, sí, la violencia próximamente- cíclica también. Exacto, que tal vez Pita podría morir feliz, pero que él estaba seguro que por lo menos sus hijos o los nietos del personaje iban a terminar en algo muy parecido. Es que siento que los Juegos del Hambre, más que un mensaje esperanzador, es como una advertencia. Como una advertencia de lo que podría incluso llegar a caer el mundo después de una guerra mundial. O sea,
es una distopía por eso, no es algo que está tan ajeno a nuestra realidad, porque todos los factores y todas las cosas que los personajes hacen son acciones que tienen un porqué y son acciones que, vista en cabeza fría, se podrían llegar a presentar. O sea, pónganse un segundo en la cabeza de una persona psicópata. Literalmente es no pregunta, ¿no es más fácil simplemente agarrar 24 chamos, pegarle tiro y listo, bórralo? La vaina es más rápida, menos presupuesto y tal. Pero si te lo pones a pensar, no. Literalmente los Juegos del Hambre en su mente retorcida y en un mundo psicópata autoritario tiene todo el sentido del mundo. Porque no simplemente haces propaganda del gobierno, le enseñas a los distritos que ellos siempre van a ser enemigos entre sí, mantienes la mentalidad de que si tú eres fuerte y el mayor estrategia vas a ganar todo en esta vida, pero también está el hecho de que siempre vas a estar controlado por el Capitolio. Así que yo digo que los Juegos del Hambre se pueden llegar a existir en la vida real. No, y es que aparte muchos elementos que utilizó la autora son elementos que, digamos, dictaduras y gobiernos totalitarios han empleado en la vida real. Por lo menos en la cosecha, que es cuando seleccionan tu nombre para ir a participar en los Juegos del Hambre, tu nombre puede ser puesto más veces en la cosecha si tú pides comida y recursos. O sea, digamos, el sistema está hecho para que tu nombre salga más veces, pero es porque tú estás pidiendo ayuda al Estado. O sea, tú le estás pidiendo ese beneficio. Y al final, bueno, sin ir muy lejos... La diferencia de eso y la caja CLAP, La diferencia de eso y la caja CLAP tampoco es mucha, porque al final te condiciona a que tú no puedes ir en contra de aquello que te está dando de comer. Dejen en los comentarios si ven a Venezuela como posible país para los Juegos del Hambre. literalmente ayer estamos hablando de qué distrito era cada ¿Qué distrito estado. podría ser cada estado? Dejen en los comentarios cuál creen que podría ser su estado. ¿Qué estado sería cada distrito también? Pero díganlo ustedes, que unos Juegos del Hambre en Venezuela que... Bueno, obviamente, los Teques y Caracas sería el Capitolio, se jodieron. Y todos los demás son unas pelabolas. Maracay sería el distrito 2, que sería de armas para Bueno, mí. La Guaira, como no hay distrito turístico, sería el de pesca, ¿no? Coño, pero es que pan en una zona turística está como que forzado. Por eso, es como que eso es lo que hay pesca. Que no, vale, vamos al distrito 14, a unas playas. Pero bueno, Full day. creo que depende de... Uno tiene que vivir en el estado para definir, porque nosotros hablamos de los llanos, sería el distrito 10 de la ganadería, pero ahorita uno de los llanos Alguien no de allá dice no puede no. decirlo mejor. Pero bueno, para no perdernos un poco el hilo de lo que va el episodio, o sea, ya en llamas comenzamos a ver un poco más Snow, sobre todo porque ya en esta historia se nos presenta de que Snow teme que Katniss se convierta en un símbolo de revolución que se está convirtiendo. Como lo hizo Lucy Jamie. y como también lo Y hizo como lo hizo Jamie Jamie en su momento. en su libro. Entonces aquí ya comienza a actuar más como un villano porque ya se comienza a ver mayor interacción incluso directa con Katniss. O sea, bueno, ¿alguno más quiere hablar? Bueno, claro. Algo importante es que para mí vuelve a estar el problema de que Katniss en esta película y libro, en principio ella no está interesada en la revolución. Bueno, por un momento, después que azotaron a Gay, se lo merecía, pero eso es otra pregunta. Ella piensa, pero al final ella igual quiere vivir una vida normal y ya, que le dejen la ladilla. Entonces, cuando vuelve a estar en los juegos, ella vuelve a ver como enemigos a los profesionales de esos juegos y es los propios profesionales que le recuerdan a la chama esta, e incluso el propio espectador, recuerda quién es realmente el enemigo. Sí. Y es cuando todos se dan cuenta de que, o sea, antes era obvio, pero cuando uno ya realmente pone a Snow como... Bueno, o sea, se el comienza villano a asumir principal. ya como personaje villano de la saga. Claro, o sea, después de ella vivir todo eso, obviamente, bueno, o sea, por un sentido, por un lado, sí veo eso de que ella se quiso alejar de todo eso, sinceramente qué trauma, ajá, pero ya es la carga de que, o sea, ven esperanza en ti, te ven como líder y todo eso, y ya es más atacar, o sea, aceptar ella y más a, o sea, tener presentes no como figura, a derrocar. Claro, pero incluso Katniss en todo momento tampoco es que ella se ve a sí misma como una figura revolucionaria. Pero es algo que tiene que asumir. Ella lo asume porque le toca, o sea, y Por más eso. porque ella quiere rescatar a Pita y salvar a Prin y a su Ay, familia. Pita. Ella siempre actúa en son de proteger a aquellos que quiere. Incluso diría que es una figura revolucionaria falsa, y esto no porque Katniss sea mala y tal, sino porque ella lo que hace es grabar propaganda, y que es propaganda que algunas veces está medio manipulada. Exacto. Entonces Katniss se convierte, sin ella buscarlo, en un símbolo revolucionario, pero al final ella siempre su objetivo fue como salvarse a ellos y a los suyos. O sea, y obviamente en el camino esto implicó derrocar al presidente Snow. Bueno, la tercera y la cuarta película, que yo las uno a una porque es un mismo libro, Sí. y literalmente no hay mucha diferencia en los personajes, ya lo vemos su lado psicópata, maquiavélico, ya es una enfrentación directa entre Katniss y él,
y literalmente ellos conversan y los dos se destruyen y él juega mucho con el simbolismo para afectarle mentalmente a Katniss con el tema de las rosas y todo eso. Increíble. Pero también está el punto de que técnicamente la historia no termina con ese villano, termina con otro villano. Sí. O sea, al final la historia te da a entender precisamente un poco lo que decía el actor de Pita, que Katniss se da cuenta de que el ciclo se va a repetir con la líder del Distrito 13, recuérdame el nombre, se me fue. Coin. Con Coin. Y un detalle que a mí me parece que fue mucho mejor en los libros y que lamentablemente no lo pusieron en la película, es que cuando ella le dispara a Coin, Coin no le dio muchas flechas a Katniss. En la película ya tiene muchas flechas. En el libro ya solo tiene una. Eso ya te da a entender de que Coin veía como una seria amenaza a Katniss para el país que ella quería construir. Entonces que Katniss utilizara la única flecha que ella tenía para dispararle a Coin implica que ella también notó la amenaza que Coin podía implicar. Y algo importante, que a mí me encanta, es que, bueno, en esta saga no nos habla mucho de la familia Snow y tal, es en la precuela, y la precuela nos introduce una frase que es literalmente, los Snow siempre caen de pie. Y para mí el final de Presidente Snow, pese a toda mierda que hizo y pese a que literalmente creo que murió siendo agarrado a coñazo por toda la gente, Murió de pie. murió de pie porque murió manipulando a Katniss, que técnicamente tenía razón, sí, pero manipuló a Katniss y murió riéndose de Katniss. Sí. Y una frase que me gusta mucho de la última película, y bueno, de la última saga, es cuando el presidente Snow le dice a Katniss que él no fue el que bombardeó a la propia gente del Capitolio, y ella no le cree, y él le dice, usted y yo acordamos que no nos íbamos a mentir entre nosotros. Para mí eso tiene mucho peso, porque te da a entender que el personaje es manipulador a más no poder, que es horrible a más no poder, que es psicópata a más no poder, pero que él cuando decía algo, de verdad es que era eso. O sea, él no se iba a zonas grises, a zonas transparentes, como que no, es esto y después salía con otro, no. Él te habla directo y creo que eso es una de las cosas más perturbadoras que tiene su personaje. Es temible, pues, el personaje. Sí. ¿Sabes qué? ¿A ustedes les gusta como tal el personaje? O sea, cómo está escrito, cómo está desarrollado. Sí, está muy bueno. O sea, Me parece un personaje rechísimo. ¿Sabes que hay una teoría de que Coin y Snow fueron amantes? ¿Qué? Sí. Ya, pruebas o O qué sea, dicen? prueba de Wikipedia, no sé. Porque su personalidad como... Exacto. De que incluso sé que he leído de que se habla que en el distrito 13 Coin tuvo una hija y que la hija murió y tal, y mucho, esa es la hija de los... Una vaina así. No lo veo. Yo tampoco, pero dije, ay, qué calidad. Pero bueno, si quieren ya entramos de lleno a la A precuela, la precuela. que es donde vemos ¿Quieres en sí hablar, quién es Ale? Snow. Porque Ale me llegó un día, yo soy muy admiradora del juego del hambre, obvio, y Ale me llegó un día diciendo la precuela, mierdosa. O sea, la película como tal, yo no leí el libro, a diferencia de esta amiguita, ¿tú lo leíste? No. El de Balada de Pájaros y Cantares, no. O sea, yo vi la película mucho después, o sea, lo vi este año y salió el año pasado. No, el 2023. El tiempo vuela. Entonces, o sea, yo le dije eso como que, porque, o sea, en sí hay un momento que sí se pone muy larga. O sea, es cuestión de ver o sea, meter todo el libro en la película y se nota. Como que, ya, necesito un respiro. O sea, de Pero- respecto de esto... O sea, o sea, la película como tal, o sea, me gustó, pero tampoco es que me encantó. Pero, o sea, respondiendo a tu pregunta, sí me gustó bastante la construcción de Snow. ¿Qué te lo explican, pues? O sea, respecto a esto que la película es muy larga, sí lo es. Como ya les dije, la última hora de la película para mí es un fastidio, igual que los últimos capítulos del libro. Y a mí me encanta la escena ver a los chavos matándose entre sí, lo cual creo que dice mucho Mi amiga la Gold. del sistema Que de el los... público. Es que coño, está divertido, déjenme. Pero, exacto, la primera hora y media es increíble y ahí es donde Snow te confunde más, porque el punto de la precuela es que él no empieza, ahí preguntando de su evolución, él no empieza como una mala persona, psicópata, manipulador y tal. Él empieza siendo un chamo que técnicamente vivió una guerra, que sus papás murieron en la guerra, que él es de la clase alta, técnicamente, y su apellido es como nobiliario, una vaina así, pero ya no tiene plata y tiene que fingir que tiene plata. Entonces es un chamo tipo que uno medio puede empatizar porque es un huevón que quiere tener Una mejor vida. oportunidades, pero no las tiene. Eso sí, no es Entonces, idiota. Exacto. Desde el primer momento te dejan claro de que él es muy inteligente y sabe como que mover las fichas para quedar bien. O sea, es un chamo, como tú estás diciendo, o sea, ajá, pasó trauma, su situación familiar ahorita no está buena, pero también no hay que perder de vista
la ambición que caracteriza al personaje. Claro, pero ese es el punto. Uno lo sabe porque ya leyó los libros y vio las películas, pero me recuerdo que cuando estaba viendo la película con esta de acá, él hizo un chiste de un pegamento y Victoria dijo, ay, me enamoró. No, bueno, acaba de contar. Leyó mucho Wattpad. No. Pero di el chiste. Ni me acuerdo cuál era. Aparte, era un chiste malísimo, era tipo comí pegamento y estaba pegajoso y Victoria 2 horas riéndose y yo. No, yo dije, ay, qué lindo. Es tan tonto. Pero, o sea, siguiendo ahorita, ya que traje esa colación, yo sí hice ese comentario y ojo, lo rescato. El personaje arrechísimo en ese momento, que es una mierda total. O sea, yo no defiendo a Snow en ningún momento. En ese momento es cuando estás como viendo su punto humano del personaje. O sea, todavía tú sabes que va a terminar siendo una mierda, pero en ese punto él todavía no es esa mierda que ya conocemos. O por lo menos públicamente no es esa mierda. Entonces como que, ay, qué cuchi. Entonces logras conectar en esa parte de la historia y en ese sentido. Cuestión que a mí me gustó, y vi un comentario de una chama que decía en TikTok que a ella no, como que no le había gustado mucho la película porque sentía que blanqueaban mucho a Snow y que por eso mucha gente como que había empatizado con él y toda la broma. O sea, sentía que lo habían puesto como bueno. Y yo no estoy tan de acuerdo con eso porque a Snow siempre te lo presentan de que él es alguien muy inteligente, que es alguien ambicioso y que es alguien que manipula. Entonces, si desde el principio te muestran a un personaje que tú a buenas a primeras lo ves y tú dices, ay, qué villano, se pierde la magia que tiene este personaje que lo caracteriza, que es que tú, durante toda la precuela, tú no sabes muy bien cuáles son sus intenciones. A medida que avanza la historia, es que tú dices, ok, ya va por este punto. Pero si desde un principio te lo hubiesen marcado como que, no, este es el malo o él es así de mierda, siento que para mí se pierde toda la profundidad que tiene el personaje, que es que a buenas a primeras cuando se lo presentan, no es esa mierda. O sea, por ejemplo, volviendo al tema de Star Wars y de Anakin y toda esa vaina, Anakin es un psicópata, mató a no sé cuántos niños, de tipo, maestro Skywalker, ¿qué está pasando? Y él matando carajitos ahí. Exacto. Pero el personaje antes de eso era, bueno, o sea, ya tenía una vaina medio anarquista, fascista, rara. Exacto, pero se va transformando en exacto. eso. Si a buenas a primeras te lo presentamos como villano, pierde el chiste. Exacto, exacto. Y bueno, eso es lo que hace un buen villano. Yo digo que Anakin Skywalker, por ejemplo, apartándonos muy rápido de esto, es el mejor villano de la historia que ha existido. Y su conclusión es exactamente así. Era bueno y fue evolucionando hasta ser un asesino carajito. Bueno, en este caso lo que hace evolucionar a Snow, obviamente, es el contexto pedorro de la sociedad. O sea, ya existen los juegos, o sea, vive en el Capitolio. Y obviamente, él quiere el bienestar para su familia y mejorar su situación, claramente. Pero ajá, eso está bien, pero también la cuestión de qué hace para ello. O sea, es la cuestión de la ambición que mencioné ahorita, porque, o sea, cuando tú dijiste muchacho, lo vi como que muchacho de su casa, bien, no. O sea, lo interpreté así, pues, porque también la cuestión de la ambición, de que, ajá, qué fino que la tengas, pero ¿qué haces con esa ambición para llegar a lo que tú quieres? Y lo que él quiere es seguir en ese sistema de los Juegos del Hambre y todo eso, entonces... Claro, pero algo que yo había pensado, yo lo pensé viendo esto, es que aunque él literalmente da ideas de los Juegos del Hambre a lo largo de la película y lo perpetúa más, su amigo Sejanus, que era de un distrito, él lo ve como revolucionario. Entonces, Snow con sus ideas técnicamente estaba, entre muchísimas comillas, humanizando los Juegos del Hambre, porque está evitando que siguieran viendo a los distritos como animales, para empezar a verlos como humanos, pero para hacer la cosa mucho peor, porque haciendo eso, ahora deshumanizabas a los del Capitolio. Entonces ellos ya no veían como algo malo, porque ellos ya habían perdido la empatía. Si lo seguían viendo a los distritos como animales, había gente que iba a seguir estando empática porque, ay, pobrecitos animales. Pero si se mostraban como humanos y deshumanizaban a los del Capitolio, ellos ya iban a perder todo sentimiento de empatía y tal, y eso es lo que logra hacer Snow, pero si lo ves es algo tú analizándolo. Porque el propio Sejanus decía, ay, coño, mi amigo es revolucionario, muerte el Capitolio, Snow. Pero o sea, esa idea de él era en pro del show, o sea, no era como que vamos a humanizar a la gente porque son humanos, no, es pro del show de que sigan viendo... Pro show, pero al mismo tiempo lo está humanizando para lograr la deshumanización de las personas del Capitolio. Exacto. No lo veo así. O sea, es que al final, obviamente su objetivo siempre fue, bueno, su objetivo fue cambiando, la verdad. Porque en un principio era como que, ok, lograr graduarse en esta escuela,
Luego fue cuando cuando lo desterraron al distrito 12, fue como volver al Capitolio. Entonces sus objetivos van cambiando y a medida que va cambiando sus objetivos, él, digamos, va como que inmiscuyéndose en una línea más directa hacia lo que va a ser su visión de ahora en adelante. La cuestión es que si lo ves, él siempre tuvo claro las cosas, claro, pero es cuando tú lo analizas. Por eso te digo, no puedes decir de una que es ambicioso porque te das cuenta. Por ejemplo, él quería salvar a Lucy Gray, pero te le decían, no, es que está enamorado, está encucado, todo. Pero después te das cuenta que no, él quería salvarla porque si la salvaba, Exacto. él ganaba. Él ganaba. Y después, no, voy a proteger a Lucy Gray y tal. No, la protegía porque ella era la única que sabía que él había matado a la hija del alcalde. Y vainas así. Entonces, cuando se da cuenta de que ya nada de eso importa, que ya nadie más sabe, que la única que sabe es Lucy Gray y que él puede volver a su vida soñada pegándole un tiro, pues va y le pega un tiro. O sea, es eso de que él, o sea, por muchos cambios, replanteamientos de motivos y todo eso, de escenarios que fue al Distrito 12, o sea, yo siento que él nunca perdió de vista lo que él quería. Es que no, o sea, porque al final su objetivo siempre fue tener la grandeza dentro del Capitolio. Pero por esas mismas cosas que Daniela dice, llegó a hacer actos revolucionarios que si bien no son como buenos, fueron acciones que él fue tomando a medida de que se le presentaba situaciones distintas. Porque tú dices que es pro show, pero en el libro, por ejemplo, te dicen que la gente no veía los juegos era porque empatizaba con los chamos de los distritos pese a la guerra. O sea, les parecía cruel que ver a los chamos distritos matándose. Entonces que igual los pusieras cantando y tal, iba a conseguir lo mismo. Entonces por eso digo, él intentó mostrar a los chamos como humanos para lograr así que estos se deshumanizaran y empezaran a apoyar a sus favoritos, llorar sus muertes y toda esa mierda. O sea, calidad. Calidad. Pero bueno, una pregunta importante. ¿Tienes alguna duda, Cristian? No, bueno, o sea, tengo dudas realmente con algo ya más general, o sea, de los juegos del hambre en sí, pues, o sea, Puedes decirlo. como que la cosa es que ya se han desarrollado mucho, pero, o sea, tenía pensado lo de qué posibles críticas sociales podría tener. Ya han hablado que sí del capitalismo, de más cosas, o sea, O sea, no del capitalismo. no capitalismo, en pues, sí, el del fascismo. fascismo. no, o sea, Son tenía dos otra cosa, cosas. tenía otra cosa en la mente, pero, o sea, ¿qué críticas sociales a la realidad pueden existir dentro de la... Coño, es una pregunta importante. O sea, Venezuela. Venezuela. La precuela que ahorita salió y que va a salir la película, te lo respondería rápido porque literalmente a Jaime se le hace una pregunta que creo que caló en mí y bueno, yo creo que si ven la película y sale esa misma pregunta va a caldear de todo. Es que Jaime, disculpen los spoilers, en un momento tiene la oportunidad con los demás inscritos de matar a todos los agentes de la paz que están en la zona y escapar, pero ellos deciden no hacerlo. De tipo, bueno, pasó el chance. Y viene un personaje que es del Capitolio, pero que es como medio revolucionario, que le dice, ¿por qué tuviste la oportunidad y no lo hiciste? Entonces ese tema de, porque si tienes la oportunidad de revolucionarte, de cambiar las cosas, te quedas tipo, bueno, pasó el chance. Entonces creo que va así orientado a esas cosas. Más o Claro, menos. tal vez, o sea, al ver que siempre es lo mismo, no sé si el esforzarte por cambiarlo sea complicado. O sea, saber que algo va a seguir siendo así por mucho tiempo y lo ha sido por mucho tiempo. O sea, si nos vamos para ese punto, lo que demuestran los Juegos del Hambre es que sí se puede cambiar. O sea, como que todo tiene su punto de quiebre y se puede llegar a ese punto de quiebre, pero que para que ese punto de quiebre se dé, si nos vamos a ese escenario, va a costar muchos sacrificios. Entonces, creo que son varias lecciones que te deja la historia, tanto en lo más horrible que podría llegar el ser humano a crear, a tanto lo más bondadoso que incluso puede prevalecer pese a lo horrible de la situación. O sea, el acto de Katniss desde el primer momento, cuando ella se ofrece como voluntaria para ir en vez de su hermana, es un acto revolucionario. Así ella no lo buscara, porque era como la forma más bondadosa que había, o la representación más bondadosa que hay en ese mundo. Y bueno, también es una crítica a los medios de comunicación en general. Por ejemplo, una pregunta que yo dije viendo esa vaina, porque ayer nos hicimos muchas preguntas raras de los Juegos del Hambre, es tipo, si los Juegos del Hambre existieran ahorita en nuestra sociedad,
los jugadores harían tipo live de TikTok, mierdas así, ¿saben? Habría Capaz. internet en las arenas. Exacto. Exacto. Porque creo que sí. me salió eso. ¿Qué en personajes famosos se imaginan ganando los Juegos de la TikTok. Gianpiero. Henry Cavill. Gianpiero. Henry Cavill. Gianpiero. O sea, es que, o sea, Gianpiero comiendo carne cruda. como lo hablamos ayer, son muchos factores, pues, no solo que estén fuertes, por ejemplo. Es suerte, pero el factor de suerte no lo podemos medir. Sí, no. Sí. O sea, por lo menos la parte comunicacional, el hecho de que las personas se vendieran al público era lo que muchas veces lo salvaba. Exacto. Tipo, ¿algunos de ustedes creen que ganaría los Juegos del Hambre? No. ¿No? Para nada. ¿Tú, Adriana? No, ¿Por qué no? ¿Tú, Luis? le puedo echar bola. Un top 2 me puedo conseguir, pero no. ¿Cuántos días durarías en los Juegos del Hambre? No sé. Muy mal. ¿Tú, David? Para nada. No, nadie aquí. ¿Tú sí? ¿Que voy a ganar yo los Juegos del Hambre? Ah, pero ayer estabas, pero Alejandra, que sé qué. No, yo dije, yo duro un segundo día, lanzo una vaina ahí para que me caigan mangos como en Maracay en el 2017 y sobrevivo un día, pero hasta Bueno, ahí- 2 días podría ser. Yo sí duro 2, 3 días y yo digo satisfecha, mátenme. Oye, sí. No, yo sí le echo bola. No sé cuánto, pero sí, yo le echo bola. Oye, claro que les has echado bola. Pero esa Sacas bola, un ¿cuánto piu, dura? piu, piu. Ay, Algo como que interesante de la historia es que te muestra como que muchos de ellos no eran guerreros, o sea, ni sabían. Pero es el instinto de supervivencia lo que al final te impulsa. Ay, por favor, Pita, yo amo a Pita, pero ese que iba a maquilló. ganar Pita. Ese maquilló de árbol, No, o sea. Pita Claro. era un comunicador social, o sea, se iba a morir igual que nosotros, No. y todos lo sabemos. Nuestro futuro de Bellas Artes. Pero es eso, o sea, como que te muestran como que, bueno, al final, todas estas cosas que tiene el ser humano de instinto de supervivencia y vainas así. Pero O sea, bueno, tanto lo bueno como lo malo. ya para ir terminando, porque creo que el episodio se nos está alargando mucho. Quiero que me contesten sí o no. Tú también, aunque tú no te has visto una mierda. No empieces Se siente el conmigo. odio. Sí, ¿Estás enamorado de Lucy o no estoy Sí. enamorada de Lucy? No. sí. No sé si enamorado, No. no sé si enamorado sea la palabra, pero creo que sí llegó a sentir cosas que él no sabría definir. O sea, él está empezando a sentir cositas, Sí. pero, o sea, que hubo sentimientos ahí. Es que yo sí digo que siempre el bicho estuvo claro con lo que él quería, y aunque él estuviera en el distrito 12 y quería huir con ella, cuando vio la oportunidad de salvarse el pellejo y volver, era como que él ya iba a hacer eso. O sea, es Nuestro como que- público dice que sí. ¿Por qué, Luis? Yo sí siento que es más o menos lo que está diciendo Alejandra, pero también siento que él sintió un choque emocional También. de quiero seguir mis cosas porque el tipo tenía las cosas muy objetivas y pues llegó esta chava a cambiarle todo y se quedó como, wow, ¿qué es esto que estoy sintiendo, amor? ¿Qué Pero es sí. miedo, ah?" Y así. Para mí quizás no está enamorado, pero sí sintió cosas que él no sabría. Yo digo que sí. Sí, calidad. Está loco. Muy bien, muy bien. Y bueno, en algún otro episodio, muy al futuro, grabaremos una vaina de tipo preguntas que sin respuesta en los Juegos del Hambre que nos planteamos ayer, mega raras. Tal vez no bajen el video en YouTube. Que no se mencionen aquí. Pero bueno, Pero bueno, eso fue todo por el episodio de 5 Victoria FPS nos va a de hoy. cantar, dale Victoria. Y vamos, La Victoria. guitarra, porfa, la guitarra. Quizás en el próximo episodio lo haga, así que estén No atentos jodas. y nos vemos en el próximo. No va a haber otro episodio. No. Tengo ganas.